Buenos días. ¿Se escucha? No. Buenos días. ¿Ahora sí? Sí. Bienvenidos al tercer conversatorio Carbono Neutralidad y Negocio Sostenible en el marco de la COP25. Los dos conversatorios anteriores trataron sobre los temas de energía, cuáles son los negocios sostenibles, algunos de los negocios sostenibles que aparecen en el sector de energía. Ese fue el primero. El segundo trató sobre el tema de compensación, y en particular el rol del sector forestal en el cumplimiento de la carbono neutralidad, posibles negocios y dificultades y barreras que pueden haber para la viabilización de estos negocios, y dar una idea general de qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí. La idea fundamental es que nos interesa no mirar los desastres, no mirar los esfuerzos tremendos que Chile y el resto del mundo tiene que hacer para lograr que la temperatura solo suba 1,5 grados, sino que más bien las oportunidades que se abren, las oportunidades de negocios sostenibles que aparecen gracias a el esfuerzo que el mundo está realizando en este sentido. Así es que esa es la intención que tenemos en estos conversatorios. Y para comenzar con este tercer conversatorio, quiero invitar a este escenario a dar un saludo a quienes han hecho posible este evento, y en esta ocasión nos acompaña Pablo Badelier, ex ministro de Medio Ambiente y cofundador de País Circular. Aquí, como no verán que apareció ese problema en el local, hay básicamente cuatro, ¿no es cierto?, entidades que nos hemos juntado para hacer posible este evento. Por una parte, Socofa, Consejo Minero, País Circular y el Earth Center de la Universidad de Ibáñez. Entonces, a nombre de País Circular y de todos los que han hecho posible este evento, le dará unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Quiero solamente en nombre de los organizadores de Socofa, del Consejo Minero, de la Universidad Adolfo Ibáñez y de País Circular, darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este tercer conversatorio sobre oportunidades de negocios en un Chile carbono neutral, en el marco del rol que va a jugar Chile y que juega Chile como anfitrión de la COP25. Hemos querido generar un espacio de discusión y reflexión en torno a sectores productivos o a actividades específicas que tienen oportunidades o que tienen incluso amenazas en el marco de un país carbono neutral. Ya conversamos sobre el desafío de la energía renovable y de la eficiencia energética, del sector forestal como una oportunidad de compensación de emisiones en Chile, si quiere ser carbono neutral. Hoy sobre emisiones de transporte y posteriormente en materia de economía circular y de finanzas climáticas, que desde ya los dejamos invitados. Nuestro propósito junto a las instituciones organizadoras es pasar de los titulares, los anuncios, las buenas ideas y pasar a discutir proyectos. Quizás de buenas ideas pasar a discutir buenos proyectos para el país, para las empresas, para que asuman genuinamente su preocupación por la acción climática y que su iniciativa también sea una ventaja comparativa en el marco de la competencia con otros. Por eso es tan importante conversar sobre carbono neutralidad. Y justo hoy, 15 de octubre, donde el gobierno da a conocer la actualización de su contribución nacionalmente determinada hoy en la mañana, recientemente, que está en algunos medios de prensa, con una meta obviamente más ambiciosa que la NDC del año 2015, que se propone un 45% de reducción al año 2030, pero con base al año 2016. Son metas ambiciosas,
que desafían y retan a los distintos sectores productivos, y sin duda que el transporte en su máxima expresión, más allá de la electromovilidad, como dice el título de este conversatorio, probablemente va a ser el principal emisor, después de los esfuerzos de transporte, de energía, perdón, de acuerdo a los inventarios de emisiones del país. Después de energía viene el transporte. El sector de agricultura también tiene desafíos importantes, el sector de industria también. Así que esperemos que este conversatorio sea de su agrado, y esperamos tener en el portal de País Circular y en conversatorioscop.cl el material grabado, el streaming se está transmitiendo para que pueda ser revisado y compartido ese contenido. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Entramos entonces en materia. El conversatorio que hoy día nos convoca, transporte con bajas emisiones más allá de la electromovilidad. El desafío es grande. Estamos hablando de la 25% respecto de emisiones mucho más altas que las que originalmente fueron pensadas en el año 2016. El esfuerzo es bastante significativo. Y entonces, y en este contexto, el sector transporte es responsable de casi el 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile. Y desde el Estado se busca potenciar la electromovilidad para disminuir estas emisiones, tanto a nivel global como las emisiones locales. Por ahora, fundamentalmente en el transporte público. En el mundo, este sector es un foco de atención importante, ya que sus emisiones representan casi un 25% de las emisiones de carbono del mundo. ¿Qué tan escalable es la electromovilidad con los costos actuales de esta tecnología? ¿Qué otras opciones tiene Chile en transporte que puede ser efectiva para reducir las emisiones, tanto globales como locales? ¿Podemos aprovechar la minería para impulsar nuevos negocios vinculados al transporte con bajas emisiones? ¿Es el hidrógeno un combustible costo efectivo y exportable? ¿Vale decir que abre nuevas oportunidades de negocio? ¿Qué barreras dificultan estos nuevos negocios y cómo los impulsamos? Estas preguntas que enfrentamos. Quiero partir presentando a Carolina Simonetti, jefe de asesores del Ministerio de Transporte, quien expondrá la visión del gobierno en esta materia. Lamentablemente, a última hora, el ministro la ministra no nos pudo acompañar en esta ocasión. Y respecto a Carolina Simonetti, jefa de asesores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, es ingeniera civil industrial con mención en transporte, Master of Science en ingeniería. En su carrera profesional ha trabajado en los ámbitos público y privado. En 2010 ingresa al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones como asesora del gabinete de la subsecretaria de Transporte, siendo encargada de negociar los contratos del sistema de transporte público de Santiago, Transantiago. Posteriormente tuvo a cargo la Gerencia de Desarrollo y Planificación, regulación del Directorio de Transporte Público Metropolitano, y en el año 2018 asume como jefa de asesores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Adelante. Buenos días, ¿se escucha el micrófono? Sí. Ya. Bueno, aprovecho de pedirle las disculpas. La ministra en último momento tuvo una actividad con el presidente a la cual no podía dejar de ir, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible para poderles contar un poco de qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio respecto de la electromovilidad en el transporte público. El contexto en que nos estamos moviendo, como bien lo dijeron mis predecesores, es un contexto de una crisis climática,
donde tenemos unas metas bastante ambiciosas en términos de reducción de emisiones, y el transporte es una de las fuentes más importantes de emisión de carbono y de óxidos de nitrógeno. Además, tenemos un contexto en el cual nuestro país está cambiando de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado. En esta zona, este es un gráfico donde se muestra el Producto Interno Bruto per cápita y acá el índice de desarrollo humano. En esta zona, que son los países más pobres que se están desarrollando, se aumenta, en la medida que se aumenta un poco el PIB, se aumenta el desarrollo humano, y las soluciones de transporte, por ejemplo, y todas las soluciones a las necesidades de la gente van en lo básico. Ya cuando aumenta el ingreso, las personas empiezan a exigir no solo lo básico, no solo un transporte, un bus que los lleve de un punto a otro, sino que empiezan a exigir mayor calidad. Y en este contexto Chile está cambiando porque está pasando de un grupo de países al otro y está exigiendo a la gente mayor calidad y mayor preocupación también en este caso por el medio ambiente. Por lo tanto, ya no podemos pensar en dar las mismas soluciones que tradicionalmente se habían dado. Los beneficios de la electromovilidad son varios, conocidos: la reducción de las emisiones en primer lugar, la contaminación acústica, que en el caso del transporte público es muy importante en nuestras ciudades, los buses emiten mucho ruido, y una mejor calidad de vida para las personas. Entonces, si son tantos los beneficios tan importantes, ¿por qué nos cuesta tanto incorporar vehículos eléctricos? Nosotros hemos encontrado 4 factores importantes que son como barreras para la incorporación de la electromovilidad, que es la incertidumbre tecnológica, en primer lugar. Después, el alto monto de inversión, los modelos de financiamiento y también los modelos de negocio. Les voy a explicar a qué me refiero con cada una de estas cosas. La incertidumbre tecnológica básicamente era el desconocimiento de cómo se iban a comportar estos buses. Nadie conocía, ningún operador de transporte del sistema conocía el comportamiento de estos buses. ¿Cómo se logró superar esto? Por la iniciativa de 2 empresas operadoras de Transantiago, que es Medbus y Bullet, que se animaron a comprar buses por su propia motivación para conocer la tecnología. Y estuvieron operando alrededor de 1 año y medio 3 buses en el sistema de transporte público de Santiago en prueba. En cuanto al alto monto de inversión, las circunstancias han mejorado. Las baterías, el costo de la batería ha bajado, han mejorado su autonomía, y los costos también de los vehículos han bajado bastante respecto de los últimos 5 años. De hecho, la licitación de Transantiago, que no se adjudicó, que fue declarada desierta, tuvo un beneficio muy importante para activar el mercado de los buses. Hubo competencia y los precios bajaron. Y esos precios, a pesar de que no se adjudicó la licitación, el mercado se activó y los buses continuaron con una gran competencia. Se permitió que las empresas chinas vinieran a invertir acá y a traer vehículos y a generar espacios de postventa para poder atender una posible compra de estos vehículos. Por otro lado, el hecho de que los operadores probaran la flota también nos permitió y les permitió a ellos conocer cuáles eran los rendimientos de estas flotas, y se verificó que la verdad es que los costos de operación son mucho menores que los costos de operación de un diésel, al menos aquí en Chile, por el costo, la relación entre el precio del diésel y la energía eléctrica, y también el mantenimiento preventivo. Al ser vehículos más simples, con un motor que no utiliza calor, hay menos piezas, hay menos mantención, hay menos desgaste de la carrocería, también hay ahorros. Por lo tanto, al final, en el proyecto en sí, es equivalente un bus a otro en un proyecto de 10 años de duración. Respecto a los modelos de financiamiento, porque si bien el proyecto a 10 años es más o menos equivalente, igual hay que invertir un poco de plata importante al principio, porque el bus es más caro que el diésel. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros en Transantiago? El modelo original de Transantiago consideraba que el 2007
compraban muchos buses nuevos que duraban 12 años y durante esos años no se podían comprar buses, porque si yo pretendía comprar buses acá, no me quedaba tiempo para pagarlo, por lo tanto era muy caro. Entonces lo que nosotros pensamos es que era necesario separar los plazos de la compra de flota, independizarlos de los tiempos de concesión. ¿Qué es lo que se hizo el año 2012 cuando se renegociaron los contratos del Transantiago? Se incluyó una figura en los contratos que se llama contrato de provisión, que básicamente se les permitió a los operadores contratar leasing financiero, y el Estado lo que hacía, un leasing a largo plazo, y el Estado lo que hacía es comprometerse a que esa deuda y ese vehículo se pasara al siguiente operador que cubriera esos servicios. Por lo tanto, al financista se le garantizaba el pago de su cuota. Eso permitió incorporar nueva flota al sistema durante el periodo 2012-2019. Y en ese contexto nace una iniciativa de los propios privados, que ha sido lo que ha permitido incorporar fuertemente la electromovilidad, que es una empresa operadora interesada en comprar, un fabricante interesado en vender y, lo más importante, un distribuidor de energía eléctrica prestando el financiamiento y dando este leasing financiero. Y esa cosa tripartita, un acuerdo tripartito entre privados, permitió escalar la electromovilidad en un año rápidamente. Ya vamos a tener 400 vehículos eléctricos de aquí a un mes más. Y con el compromiso del Ministerio de la continuidad a través de estos contratos de provisión. De esa manera tenemos, lo primero que ocurrió en 2018 y 2019 fue un acuerdo entre Medbus, que es un operador, Enel y BYD, y por otro lado acuerdos entre operador Bule y STP, Engie y Yuto. Tenemos así dos grupos de financiamiento que nos han permitido aumentar la flota eléctrica en muy poco tiempo. Y bueno, como les decía, estos modelos de financiamiento son novedosos y recibieron un premio en la UITP, que es la Unión Internacional del Transporte Público, al mejor nuevo modelo de negocio del año 2019. Finalmente, tenemos el modelo de negocio, y aquí ¿cuál es la diferencia entre financiamiento y modelo de negocio? Aquí me estoy refiriendo a el sistema, cómo está organizado el sistema de transporte público. Estamos haciendo un cambio bien importante. Nuestro sistema de transporte público está organizado de esta manera. El Ministerio contrata operadores que son dueños de los buses y de los terminales, y ellos compran buses a través de estos contratos de provisión. Estamos cambiando a un sistema donde el Ministerio se hace del control de los terminales y contrata la flota directamente. ¿Por qué? Primero porque los terminales son activos estratégicos del sistema y son una barrera de entrada enorme para nuevos operadores. Entonces queremos nosotros como gobierno tener control, el Estado tener control de los terminales. Y el suministro de flota, ¿por qué queremos hacerlo directamente? Porque cuando se contrata directo desde el Estado sin pasar por el operador, las tasas de financiamiento empiezan a tener riesgo soberano y bajan un montón. Entonces la flota se hace más accesible, más barata, y los financiamientos empiezan a aparecer con menor dificultad que si es a través del operador de transporte. Y aquí, bueno, el fondo detrás de esto es separar los activos de la operación para no quedar capturados de empresas de operadoras con muchos buses, que es muy difícil, si prestan una mala calidad de servicio, es muy difícil remover, porque son dueñas de los terminales y dueñas de los buses, y yo los saco, se van con todo eso, ¿ya? Esa es un poco la filosofía detrás de este cambio. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, ya les conté, el 2017 ingresaron 3 buses por iniciativa de las empresas. 2018 y principio de 2019 ya teníamos 200 buses nuevos más eléctricos, y ahora, justamente hoy día, que es la actividad que está haciendo la ministra en este momento, es dar la bienvenida a 183 buses eléctricos más en el corredor, principalmente corredor de Grecia y Alameda, que lo estamos llamando como corredor verde, donde principalmente van a operar buses eléctricos. Y esperamos, ojalá, contar con 2.000 buses eléctricos al 2022 y que todo sale como creemos.
Además, como les explicaba, el cambio del estándar de calidad, nosotros quisimos darle un nuevo nombre al sistema que se llama Red. ¿Por qué? Porque Transantiago, ustedes saben que tiene bastante mala fama, la gente lo asocia con mala calidad, con problemas, con un sistema que no le da las respuestas. Entonces, este cambio del modelo de negocio del sistema, más la entrada de buses de distinta calidad, hicimos hacerle un cambio de imagen para que la gente lo asocie con otra cosa que no es Transantiago y se apropie del sistema y lo cuide. Eso es muy importante para nosotros. De hecho, hemos visto que la gente cuida más los buses nuevos, eléctricos y diésel Euro 6, que los buses antiguos que ya están bastante en mal estado. Y finalmente, bueno, les puedo contar que hemos recibido súper buena recepción de las personas. Las personas agradecen todos los chiches, el cargador USB, el aire acondicionado en el verano, tenemos wifi arriba de los buses, todo eso es un upgrade de calidad que la gente lo ha valorado mucho y hemos tenido muy buena recepción en redes sociales. Hemos salido también en páginas de otras partes del mundo destacando este escalamiento de la electromovilidad tan rápido en Santiago. Y los usuarios, ¿qué es lo que piensan? El Transantiago tiene una nota 4,8 en promedio. Los buses eléctricos, cuando uno les pregunta a la gente, sube a 6,3, o sea, está al nivel del metro. Que fue también la idea del cambio de imagen. La imagen está también basada en la imagen de metro, los carros blancos con rojos, que era un poco sacar la calidad del metro a la calle. Esa es un poco la visión del cambio de imagen. ¿Y qué pasa en regiones? Bueno, en regiones estamos tratando de... En regiones también estamos tratando de llevar la calidad, porque la ministra siempre dice que a regiones siempre la modernidad llega 10 años después de Santiago, entonces que eso no lo podemos permitir. Queremos también llevar la calidad de red a regiones. Queremos al menos implementar 300 buses eléctricos aquí a los 2 años que quedan de gobierno. Pero tenemos un desafío adicional. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte público en regiones son más anticuados que los de Santiago. No están empresarizados, son empresarios que tienen 1, 2, 3 buses y están asociados, no son empresas. Por lo tanto, el desafío de incorporar la electromovilidad es aún mayor. ¿Y qué estamos haciendo para poder hacer esto? Estamos usando más o menos el mismo cambio de modelo conceptual que aquí en Santiago, pero aprovechando, por ejemplo, empresas públicas como EFE. Prontamente vamos a tener el próximo año ya un primer electroservicio, digamos, en Concepción, que va a ser a propósito de que EFE, FESUR, va a comprar buses y el Ministerio va a licitar la operación de esos buses. Y de esa manera el Estado sigue teniendo el control de la flota, el control de los activos, y se puede ir licitando la operación, porque los operadores no son sujetos de crédito de esas magnitudes y a esos plazos o con esas tasas de interés que permiten pagar a una cuota razonable, sin tener que subir la tarifa a los usuarios. Eso es lo que no queremos. Y en las ciudades que no cuentan con ferrocarril, por ejemplo en el norte de Chile, estamos viendo a través de los gobiernos regionales que compren las flotas, probablemente utilizando el subsidio espejo de Transantiago, que se mal utiliza y se gasta en cosas que no tienen que ver con el transporte. Estamos tratando de levantar esos proyectos. Bueno, y finalmente algunos aprendizajes. Yo creo que el mayor aprendizaje es la innovación. Aquí hubo innovación en términos de la forma de comprar esta flota. Nos salimos de los modelos tradicionales de compra de flota, inventamos una figura nueva y eso permitió además, y tengo que ser súper justa, los privados nos desafiaron a nosotros con un modelo también de financiamiento súper innovador. Entonces la asociación público-privada es lo que ha hecho posible este escalamiento. Las ventanas de oportunidad son súper importantes. Nosotros en 2018 tuvimos el término de un contrato de operación bien importante en la empresa Alsacia, que era una empresa que tenía unos costos muy altos, cobraba la tarifa técnica una de las más altas del sistema,
al terminar ese contrato y traspasar esos servicios a otros operadores, se nos produjo un ahorro, digamos, que permitió también abordar la compra de esta flota. La toma de decisión es importante decidir rápido y generar consensos técnicos y políticos para no perder esas ventanas de oportunidad. También es necesario formar capital humano. Aquí había que hacer capacitación a choferes, hacer capacitación a mecánicos. Hay un montón de temas que hay que abordar cuando uno adopta una nueva tecnología. La gente no sabe, el chofer tradicional no sabe manejar estos buses. Los mecánicos no saben. Hubo unas alianzas con la Universidad Federico Santa María para capacitar en términos de mecánica de estos motores eléctricos. Entonces hay un montón de trabajo que hacer. La política pública tiene que conciliar objetivos también de rentabilidad privada, porque si no estas cosas no son sostenibles en el tiempo, porque podemos hacer una cosa una vez, pero para que esto se sostenga tiene que ser autosustentable. Y finalmente, importante, planificar la electricidad en las ciudades. Las ciudades no están preparadas para esta carga esta sobrecarga de consumo. Nosotros hemos tenido que hacer, las empresas Enel y Engie han hecho un trabajo importante de poder llevar electricidad a los terminales para poder dar este suministro. No es algo fácil, no es rápido, por lo tanto hay que planificarlo. Bueno, esa era la presentación, espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias a elementos muy valiosos para la discusión que ahora viene, sobre todo por hacerlo en short notice, ¿no? De una manera muy rápida pero eficiente. Ahora invito a pasar adelante a nuestro panel. Tenemos un panel muy selecto que va a tocar diversos temas asociados a el tema central que nos convoca hoy día, y quiero invitar en este contexto a pasar adelante Sebastián Bernstein es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, tiene un máster en ingeniería de energía en l'École des Mines de París. Cuenta con una amplia experiencia en regulación, modelación y mercado eléctrico, pero derivó al sector gas, sector en el cual trabaja como gas desde hace 20 años, hoy como gerente comercial. A lo largo de su carrera profesional ha participado efectivamente en proyectos tales como el proyecto de importación de GNL a Chile, Hidrovida al terminal de Quintero, el impulso y desarrollo a proyectos de energía renovable como la biometanización de la Farfana, el desarrollo de soluciones de cogeneración de transporte y movilidad a gas, entre otras iniciativas. Voy a presentar a todos y los tres por favor pasen adelante. Diego Lizana es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, máster en energías renovables. ¿Se puede sentar? Disculpen, estamos acá ya. Ustedes ordenan. Después ustedes ordenan. Ingeniero forestal de la Universidad de Chile, máster en energías renovables del Centro de Investigación en Recursos y Consumo Energético de la Universidad de Zaragoza, España, y diploma en hidrógeno y pilas de combustible de la Fundación de Hidrógeno de Aragón, España. Entre el 2008 y el 2014 estuvo a cargo del diseño e implementación del sistema de gestión de energía minera Doña Inés de Coyahuasi, llevándola a ser la primera minera de cobre en certificarse ISO 50001. Entre el 2014 y el 2018 se desempeñó como director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, y desde el 2018 a la fecha se desempeña como subgerente de eficiencia energética en el grupo minero Antofagasta Mineros. Finalmente, Eduardo Vitrán es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, generación de 1981, obtuvo su doctorado en economía por la Universidad de Boston en el año 87, es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez,
donde dicta los cursos de formulación y evaluación de proyectos. Ha sido miembro de diversos directorios en empresas privadas e instituciones estatales como Salcorán, Transelec, ENAMI, entre otros. También fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y director general de Fundación Chile. Realiza consultoría en diversos temas en diversos países del mundo. Además fue ministro de Obras Públicas entre 2006 y 2008 y vicepresidente ejecutivo de Corfo en el periodo 2014-2018. Finalmente tenemos moderando el panel a Bárbara Fuentes, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Comunicación de Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora de docencia de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad. Nos ponemos esto. Bueno, vamos a pasar el... ¿Se escucha? Sí. No, pasando nomás el micrófono. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera ronda de conversaciones que organiza la SOFOFA, País Digital, la Universidad Adolfo Ibáñez y País Circular. Bueno, Carolina Simonetti se tuvo que ir, pero me parece que hizo una presentación muy interesante que vamos a comentar. Yo voy a hacer preguntas y aquí tenemos a los expertos que nos van a poder comentar. Les vamos a agradecer. Le diría aquí, y como tenemos poco tiempo vamos a partir quería partir por lo malo, pero Sebastián, esto va para ti. Lo que pasa es que la representante del ministerio habló mucho de la electromovilidad y uno se pregunta, ¿y por qué el gas no está ahí? Hay un tema de costos, pero ¿o qué están haciendo ustedes para, o por qué no está el gas ahí en realidad, impulsando también estas nuevas flotas limpias del transporte público? ¿Escucha bien o no? Sí. Bueno, muchas gracias. No lo considero malo, porque nosotros como industria del gas, si bien mucha gente puede percibir de que no está presente, hemos estado presentes hace muchos años en Chile. Voy a ser súper concreto, desde el año 99 a la fecha, hoy día hay más de 5.000 autos convertidos a gas natural y además 15.000 autos aproximadamente en gas licuado. Es decir, se ha desarrollado bastante, a pesar de las restricciones normativas que existen para este mercado. Junto a eso también recordar el caso de Magallanes. Magallanes también ha sido una solución hiperprobada de más de 85, 86 buses que están operando hoy día en Magallanes. Por lo tanto, yo diría que más bien lo transformaría en buena noticia en el sentido que la experiencia del gas está plasmada aquí y básicamente la hemos tratado de impulsar pese a las barreras normativas que existen. Y aquí voy a citar básicamente dos de ellas. La más relevante de todas fue la restricción a la conversión de vehículos particulares. ¿De acuerdo? Bueno, tremenda buena noticia, o sea, seguimos con buena noticia porque eso se acaba de levantar, se anunció básicamente el levantamiento de esta restricción. Y además de eso, también hay se podría decir, una distorsión tributaria en cuanto a que el impuesto específico que paga el gas natural es el impuesto específico más alto que se paga hoy día en combustible de transporte. Eso para que tiene referencia, el diésel paga un 60% menos. Y si hoy día vamos a la electromovilidad, muy bienvenida la electromovilidad para nosotros, es una buena noticia también, pero paga cero impuesto específico. Es decir, tenemos una simetría tributaria contra el gas natural que también limita hasta cierto punto el desarrollo netamente en el transporte público. En el transporte público hoy día lo que tenderíamos a reemplazar es básicamente diésel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado, sería en la experiencia, pero hay un trabajo por hacer, reconociendo también de que es una tecnología que es bastante limpia, o sea, más limpia que el diésel no cabe la menor duda. Así que eso podría comentar respecto a lo que se podría seguir avanzando hacia adelante. Eduardo, ¿te parece buena, ahora que está todo el tema de la reforma tributaria, eso algunos y de raíz también de la Universidad de Ecuador están hablando justamente del tema del impuesto al diésel? A nivel de políticas públicas, ¿qué se debería ocurrir para facilitar la incorporación de energía más limpia en el transporte? Buena pregunta. La verdad es que es súper entretenido tirarse con las últimas tecnologías y tener alguna experiencia específica, pero si uno mira el tema de gases de efecto invernadero en el sector transporte, tiene que sacar dos conclusiones que son muy importantes. Primero, si uno de verdad quiere abordarlo, está generando un beneficio global por una parte, pero una altísima correlación
con contaminación local, si lo aborda en serio. Eso tiene enormes beneficios en términos de salud y también de eficiencia, producción de combustión. El problema es que nos entretenemos muchas veces con soluciones tecnológicas y no abordamos los temas que son la primera derivada del problema. Y la primera derivada del problema son todas las políticas que distorsionan la partición modal. El 57% de los combustibles que se usan en transporte es diésel. Y el diésel tiene enormes emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene black carbon. Sabemos bien, aquellos que están metidos en el tema del cambio climático, que reducir las emisiones de black carbon PM2,5 es una estrategia de corto plazo para poder ganar tiempo en el tema del cambio climático. Y hay aberraciones de política, que no es de un gobierno, son de muchos gobiernos. Una reducción del 80% del impuesto al diésel a los camioneros, a las empresas más chicas, que además son los que tienen la flota más antigua, más contaminante, que generan más accidentes. Lo primero que habría que hacer es resolver ese tema. Chile tiene en el transporte ferroviario 5-1 en la relación de emisiones entre transporte ferroviario, gases de efecto invernadero, versus transporte de carga. 5-1. Entonces es obvio, y tenemos apenas el transporte de carga el 7% de la carga global. Países como Nueva Zelanda, 15%, Australia, 35%. ¿Y qué es lo que pasa? Silos en la planificación de la infraestructura, el MOP, carreteras, y no conversa con una planificación multimodal. Y esos son los temas obvios, donde están las grandes ganancias en gases de efecto invernadero y en contaminación local, pero no ocurre. No ocurre. Bueno, sé que políticamente vemos lo que le pasó, ¿no es cierto?, al presidente de Ecuador, ¿no? Pero podría ponerse, si tanto se habla de cambio climático, del sistema político de acuerdo para enfrentar estas aberraciones. Entonces, mi opinión es que efectivamente aquí tenemos un conjunto de políticas que son incoherentes. Y no hablo de un gobierno, hablo de todos los gobiernos, desde los últimos 3-4 gobiernos, y que hay que abordar también. Diego, la minería, ¿qué avance están teniendo esa política para poder impulsar el sistema de transporte que manejan ustedes? Bueno, primero para poner el contexto, nosotros a nivel de emisiones, como sector minero, corresponde al 21% de las emisiones totales a nivel país. La cifra que somos responsables, de los cuales el 14% es por uso de electricidad y 7% por lo que es consumo de combustible. ¿Ya? El tema eléctrico no es, si bien no es el tema del conversatorio, es importante solamente mencionar que es un tema que está relativamente solucionado en el tiempo. Las energías renovables han ayudado bastante a aliviar esas emisiones y probablemente las compañías mineras, hablo especialmente por Antofagasta Minerals, vamos a migrar hacia una matriz sumamente renovable o 100% renovable en algún minuto. Por lo tanto, ese caso, el 14%... No, eso está muy relacionado también a los contratos. Entonces no es solamente un tema de querer hacerlo, sino también que efectivamente se tienen que dar las condiciones para poder hacerlo. No solamente es un tema de voluntad, sino que es un tema de mercado. Pero ese 7%, en lo que es combustible fósil, ahí es donde necesitamos apoyo. Ahí no solamente basta con una voluntad o querer como sector minero poder disminuir los gases de efecto invernadero, sino que tecnológicamente todavía falta un desarrollo a nivel internacional, no solamente en China. Y acá no solamente estamos hablando de un cambio de fierro, por llamarlo de alguna forma, o que exista el símil a un camión minero, a un cargador frontal, a una pala, ahora la versión 100% eléctrica, a hidrógeno o el tipo de combustible limpio que sea, sino que acá hay un cambio transformacional mucho más atrás, que todavía no existe. Exactamente, una es la existencia tecnológica que esperamos nosotros que en las próximas décadas se vaya dando de forma paulatina hasta llegar al 100% de lo que es equipamiento minero,
Pero fíjate que uno de los puntos que estamos trabajando más fuerte para que efectivamente esto vaya ocurriendo es el análisis que está en torno también al trabajo de lo que va a implicar la intromisión de una nueva tecnología. Lo que uno echa de menos muchas veces en el tema del Transantiago, por ejemplo, es dónde está el factor persona, dónde está el factor humano, dónde está la red por sobre lo técnico, por sobre lo tecnológico, por sobre el fierro. Y si nosotros hacemos el símil de lo que es una operación minera a una ciudad, no estamos muy lejos, obviamente, en tema de cantidad de personas, pero si lo vemos a nivel de servicio, a nivel de actividad, a nivel de exigencia, estamos muy parecidos. Tenemos protección industrial, tenemos seguridad, tenemos logística interna, hay gente que se levanta en la mañana, se va a tomar desayuno, va a trabajar, va a almorzar, vuelve a trabajar, después cena y se va a acostar de nuevo. O sea, hay actividades extraprogramáticas dentro de la misma faena. O sea, si uno lo puede llevar a lo que es un símil, es muy parecido. Por lo tanto, los cambios que nosotros estamos muy observantes y que puedan ocurrir en tema de electromovilidad a nivel de ciudad, no van a ser muy distintos a los que nosotros vamos a tener que vivir en una operación minera. Y ahí creo que estamos al debe, no solamente como sector, porque tenemos que mirar mucho más, sino que no estamos siendo capaces de abordar esto por fuera de los fierros. Si es por recursos, basta con comprar 2 o 3 buses, como lo estamos haciendo varias de las compañías mineras, y sumarlo directamente a la flota existente. Pero la posibilidad de que ese experimento, ese piloto, fracase, es alta. Porque en la realidad tenemos que ver desde factores habilitantes como puntos de carga. ¿Quién los va a cargar? El tema de seguridad. Ustedes saben que, por ejemplo, hasta el año pasado, cuando nosotros conversamos con el sector de los bomberos a nivel nacional, no tenían protocolos de atención a vehículos eléctricos. ¿Y qué pasa ahora cuando estamos hablando de vehículos que se mueven dentro de la faena minera, fuera de la faena minera, y que efectivamente empiezan a tener riesgos distintos que hay que ser abordados? Y no abordados solamente por el sector minero, sino que por el ecosistema que está aledaño al sector minero. Obviamente nosotros somos el factor habilitante, probablemente todo eso en la zona de actuación, pero son temas que hay que ir abordando paulatinamente. Esto es mucho más allá que un cambio tecnológico de fierro, sino que estamos viendo un cambio cultural que va a traspasar el cambio tecnológico en fierro propiamente tal. Solo un detalle para terminar y con esto poner el contexto final a lo que quería expresar. Nosotros nacimos y hemos nacido en las últimas generaciones viviendo y conviviendo con el combustible fósil. Desde la parafina, para todos los que en algún momento nos calefaccionamos en nuestras casas, los que nos gustó maestrar alguna vez con nuestro abuelo, con nuestros papás, hasta limpiando las herramientas con benzina. Por lo tanto, la benzina, el petróleo y los combustibles en general sabemos manipularlos, sabemos controlarlos, sabemos dónde se compra, cómo se guarda y incluso cómo se elimina. El cambio que va a significar y la sensación de pérdida en la realidad que significa el eliminar el combustible fósil de nuestras vidas no se soluciona solamente cambiándose o comprando un vehículo eléctrico inmediatamente. La sensación de pérdida va más allá de lo que hemos detectado nosotros. Y lo vemos al momento de querer poner un piloto en marcha, donde empiezan realmente las principales trabas o problemas, ni siquiera son trabas, problemas habilitantes para que ese piloto en la realidad sea 100% fructífero. Consideren que lo peor que nos puede pasar es que algún piloto que se desarrolle salga mal, y no por la tecnología, sino por las condiciones habilitantes. Porque dependiendo de la gravedad de ese problema, va a significar que esa tecnología podría sufrir un retraso en el ingreso formal, realmente a cumplir un rol o a reemplazar un rol en cierto espacio. Claro ejemplo, lo que pasó hace 3 décadas con la energía solar térmica en el norte de Chile, donde los primeros pilotos de energía solar térmica a nivel domiciliario funcionaron mal, y eso está declarado que efectivamente significó un retraso en que la tecnología ingresara fuertemente. Y ahora vemos que esa energía no ha evolucionado mayormente a la fecha, la energía solar térmica. O sea, podríamos haberla adoptado hace 30 años con la fuerza que queremos implementarla recién ahora. Pero como resguardos no vayan a atrasar mucho en la incorporación de otras tecnologías, porque a mí la palabra paulatina o a la gente en general le puede como asustar un poco, dar urgencia al tema de la crisis climática. Y en ese sentido, Eduardo, he comentado bastante el tema del hidrógeno como nueva
forma de alimentar transporte eléctrico. Estamos en condiciones de desarrollarlo, potenciarlo, estoy pensando específicamente en sectores como la minería, ya que a nivel de particulares, por supuesto que tener hidrógeno en el caso, por lo menos ahora no es nada accesible, pero estamos en condiciones de desarrollar esta tecnología. ¿Hay futuro? ¿Es rentable de estar en comparación con las baterías de litio que son las que se están utilizando mayormente ahora? El hidrógeno en los últimos 2 años se ha puesto de moda. Los estudios de diversas entidades, de la Agencia Internacional de Energía y otras, varias hojas de ruta que han hecho distintos países, Japón, Australia, con una ambición de ser el gran exportador del mundo de hidrógeno, se pone de moda por dos factores fundamentalmente. Porque aumenta fuertemente la penetración de energía renovable, que son intermitentes y que necesitan resolver el problema de almacenamiento. El hidrógeno es un carrier energético que permite almacenar energía fotovoltaica, que permite almacenar energía eólica, por ejemplo. Con la caída de los costos y de los precios de la energía fotovoltaica, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía dice que a $20 por megawatt hora en fotovoltaico nosotros llegamos a precios del hidrógeno inferiores a $2 el kilo de hidrógeno. Hoy día, si uno mira los últimos, por ejemplo, el último informe de Bloomberg, que revisa las proyecciones que hace Japón es el país que más se juega por esto, Chile va a llegar probablemente en el desierto de Atacama a tener costos de energía fotovoltaica de alrededor de $15 por megawatt hora, costo nivelado de la energía fotovoltaica, no a muy largo plazo, estamos muy cerca. Eso nos lleva a nosotros a un rango donde el hidrógeno a $1,5 por kilo es perfectamente posible. Eso es más bajo que el diésel equivalente y empieza a competir con gas natural a $8 o $9 por millón de BTU, lo cual es muy interesante. Ahora, ¿cuál es la gran noticia del hidrógeno? Hasta ahora, tal como dice Diego, estamos avanzando muy bien en el tema eléctrico. Chile tiene grandes perspectivas de descarbonizar su matriz eléctrica en plazos que pueden ser variables, pero al final vamos a llegar. El gran desafío era cómo enfrentar el tema del uso del combustible, la industria, la minería, y ahí es donde se produce el breakthrough. Por eso el Technology Quarter del Economist a finales del año pasado pone al mundo con una H, dice este es el breakthrough, porque por primera vez se abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de utilizar el hidrógeno para sustituir los combustibles en todos los procesos. Cuando diseñamos esta estrategia, fuimos con Pablo Adenier, ministro de Medio Ambiente, a la COP22, nos adelantamos un poquito, Pablo, a plantear el tema de cobre verde o cobre bajo en emisiones. Lo que estábamos trabajando en ese momento era el uso del hidrógeno para sustituir ese 7-8% que usa la minería en términos de emisiones, que las usa básicamente en transporte de minerales, la mayor parte, no solo el horno saca electricidad, pero el transporte son camiones. Los vehículos eléctricos puros son una buena solución en vehículos livianos. Son probablemente una razonable solución. Todavía hay discusiones de cuál es el costo all-in versus fuel cell, y andan por ahí la competencia en el tema de buses. Pero en el ámbito de camiones, no, cuando digo el costo total de toda la vida útil, el último informe todavía indican a los vehículos fuel cell eléctricos. Si uno mira todo el costo de la vida un poquito por debajo del eléctrico puro, recargado overnight, que es el modelo que llamamos nosotros, no el eléctrico de oportunidad. El eléctrico de oportunidad, yo empatizo con lo que Diego acaba de mencionar, requiere una visión mucho más sistémica, de trabajar esto del entrenamiento, la formación. Eso baja casi a la mitad del costo del eléctrico overnight. Pero ¿qué es lo que ocurre? En camiones
mineros de 200, 400 toneladas, en camiones de carga de larga distancia de 40, 50 toneladas. El hidrógeno compite en forma ventajosa, y sobre todo por las proyecciones que hay hoy día, en que Chile va a llegar a costos muy bajos. Las últimas proyecciones hablan del 2030, que a nivel mundial vamos a estar a 1,2, y en Chile más bajo todavía en el 2050. Chile a 0,80 probablemente. En ese escenario los vehículos eléctricos, camiones pesados, no compiten. Y por lo tanto, tenemos dos opciones que mirar. Uno, la tecnología fuel cell, que no se desempeña probablemente de forma muy eficiente en zonas dependientes. Y por lo tanto, lo que nos queda es un tema que varios están estudiando. Corfo impulsó y hay un consorcio, pero hay otras empresas a nivel internacional que están trabajando, que es no abandonar la tecnología de los vehículos de combustión interna, es mantenerla, pero incorporar un tanque de hidrógeno y sustituir la mayor parte del diésel por hidrógeno. Y el remanente pueden haber otros combustibles limpios que se pueden generar con sin gases, con biodiesel, etc. Entonces, esa avenida, esa ruta tiene enormes ventajas. Primero, no tiene el problema de legacy, de la enorme inversión y de la enorme infraestructura que se ha generado en combustibles fósiles, y que reemplazarla es muy complejo, porque tiene una serie de fallas de coordinación, son inversiones sistémicas no menores. Entonces, lo que yo veo y lo que veíamos en ese momento, nos jugamos por esa opción, y hoy día creemos y seguimos pensando, sigo pensando que es la opción más interesante para camiones long haul, que carga pesado, y para camiones mineros grandes, ¿no es cierto?, sobre 50 toneladas hacia arriba, es efectivamente hidrógeno en el sistema dual, donde podemos sustituir el 65% para partir de diésel por hidrógeno solar fotovoltaico. El problema es que un camión son 3 megawatts de electrolizador, y ese es el tamaño más grande de un electrolizador que hay hoy día en el mundo. Hoy día solo el 3% del hidrógeno del mundo es generado a través de la electrólisis. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es lo que los economistas llamamos una falla de coordinación, pero de carácter global. Lo que es un problema de huevo la gallina. Esto no se va a adoptar masivamente si no vemos de verdad un proceso como el que vimos en fotovoltaico, de caída de costo. Y esa caída de costo, que no tiene que ver con I+D, tiene que ver con learning by doing, ocurre solamente cuando se genera una demanda que lo justifique. Y por lo tanto, a mí me tocó dejar reservado $200 millones para un instituto tecnológico solar minero, y una de las ideas era trabajar esos temas, pero no hacerlo como solo un país. Lo que yo estoy viendo, yo vengo llegando de Australia en una misión tecnológica, fuimos con el decano de la universidad, lo que yo veo es una alianza global: Chile, Australia, Japón, Alemania, que son los países que la llevan en este tema, para generar la fuerza, el ímpetu de resolver esta falla de coordinación global. No mirar esto de la manera de que uno que pone unos buses resuelve el problema. No, esto es un tema sistémico que hay que trabajar. Capital humano. Hay empresas globales que dicen, mientras Chile no adopte las normas y estándares de seguridad que tiene hoy día la Unión Europea en materia de hidrógeno, no invertimos ni un peso en Chile. Bueno, es obvio, es un bien público. Hay que desarrollar primero los bienes públicos. Esto requiere una estrategia país. Con esa estrategia país, la gracia es que Chile tiene las mejores condiciones del mundo para ser un gran exportador. Estamos hablando de un mercado al año 2030 de hidrógeno limpio de billones de dólares. Estamos hablando de generar al 2035 el segundo sector de exportación de energía del mundo. Incluso lo que está ocurriendo hoy día es que hay carriers del hidrógeno, como el amoníaco,
o como fórmulas que usan los híbridos, el tolueno, donde uno puede revertir después. Entonces son estables a temperatura ambiente y no necesita tener que generar barcos con altas presiones, entonces lo transportan en greneles y después lo revierte. Y se está trabajando en Japón y en el oeste de Australia, ya empresas japonesas avanzadas en esta tecnología. Esto viene como un tsunami donde Chile, según los estudios internacionales, es el hidden champion. ¿Por qué hidden? Porque tiene todas las potencialidades para ser el líder mundial, pero no necesariamente toda la coordinación y la voluntad, que puede estar empezando a cubrir cosas que nos dan una oportunidad de negocio, de exportación de escala global. Tuvo que ir el presidente Piñera a China y escuchar de los chinos que estaban jugados por la electromovilidad, que le dijo, mire, el tema es el hidrógeno, para que empresas grandes en Chile, estatales, empezaran a mirar el tema del hidrógeno, porque antes no estaba en el corto plazo y en las voluntades de los temas de corto plazo. Entonces, aquí hay un tema de negocio mayúsculo. Hoy día sí. Japón va a ser el gran comprador del mundo. La Olimpiada próxima de Tokio va a ser la Olimpiada del hidrógeno. Y hoy día hay 8 megaproyectos en Japón que se están desarrollando en aplicaciones en las áreas más diversas. Transporte y fuel cell es una de las opciones más importantes. Y nosotros tenemos muy buenas relaciones con Japón y deberíamos hacer una alianza con Australia juntos de ir y resolver los temas y transformar esto en una gran industria de exportación. ¿Cómo se vincula esto con incluso el hidrógeno, pero paralelamente no es más energía, y es un área que podría utilizar esta tecnología? ¿Están como observadores del sector minero o hay mucha idea o ya me las caras para participar en proyectos concretos con el gobierno de esta Bueno, de partida, efectivamente creemos que el sector del hidrógeno va a ser el combustible del futuro. Nosotros también como Antofagasta Minera estamos viéndolo, estamos analizándolo. Obviamente entendiendo en el momento histórico que nos encontramos. El hidrógeno todavía faltan algunas barreras que romper. Creemos que efectivamente la transición energética que bien hablaba Eduardo va a ser esto de utilización de diésel con hidrógeno, es una de las opciones que efectivamente va a permitir como habilitador llegar hasta el final donde el hidrógeno puro va a ser la solución en todas sus magnitudes, pero todavía nos queda por entender cómo vamos a incorporar este hidrógeno dentro del uso actual, que es estos camiones mineros que vemos gigantes, que quemamos mucho combustible, ahora incorporando el hidrógeno. ¿Ya? Esta va a ser la transición que nos va a permitir a nosotros aprender cómo usar el hidrógeno, y no solamente como combustible, desde la logística, la producción, el uso, los mitos, la seguridad, que todavía existen a nivel de mercado, muchos mitos en relación a la seguridad en torno al hidrógeno, pero que efectivamente creemos que va a ir hacia allá. Va a ir hacia allá. El tema es cuándo y la oportunidad que tiene el sector minero también de adoptar esta tecnología en forma temprana y oportuna. O sea, ustedes, para que tengan en consideración, un camión minero no se compra todos los años. Un camión minero dura, por un tema de uso y proyección dentro de una operación, en torno a 10 años en una compañía minera. Por lo tanto, si yo salgo a comprar camiones el próximo año, ese camión me lo van a tener en 1 o 2 años más, y de ahí el camión yo lo voy a estar usando en torno a 10 años más. Tendría que ser un cambio radical en lo que es los costos, principalmente de operación, los que me permiten a mí en algún minuto decir que necesito sacar ese camión antes de que se cumpla los 10 años, porque la tecnología, en este caso el hidrógeno, logró hacer tan competitivo el mercado que me permite sacarlo antes de los 10 años. ¿Ya? De no ser así, obviamente estamos sumergidos en una inercia de una industria que es gigantesca. O sea, aquí tenemos que hablar de que, si lo vemos por tecnología, las compañías mineras tienen los molinos SAC más grandes del mundo, los espesadores más grandes del mundo, y no exento también de los problemas más grandes del mundo por tener estos, o querer tener estos equipos más grandes del mundo también, en su momento. Por lo tanto, el querer abordar una tecnología que, como bien decía Eduardo, todavía está madurando a nivel internacional,
hay que ser un poco cauto. Y cauto no desde el punto de vista de negarse a explorarla, negarse a que va a ser el combustible del futuro, sino que para poder hacerlo bien necesitamos hacerlo de forma muy, muy seria. Le pongo un caso muy en particular que pasa en el Transantiago. ¿Qué pasa si tú estás en el paradero de la micro y el bus eléctrico no paró, no pasó directamente a la hora que tenía que pasar, porque lamentablemente se quedó en pana porque, muy básico, no lo cargaron bien en la noche? El malestar que te va a significar, las explicaciones a tu jefe va a ser tremenda. Ahora llevémoslo a una faena minera. Nosotros también usamos buses allá para movilizarnos al interior de las operaciones. ¿Qué pasa si ese bus no pasa a buscar los operarios? ¿Ya? Más extremo todavía, pasó a buscarlo. Perfecto, lo fue a dejar a su lugar de carga, a su lugar de trabajo, pero el equipo que le toca operar a alguno de ellos no fue cargado en la noche y por lo tanto no puede operar. Exactamente, la diferencia en la pana de benzina, tú la solucionas en 5 minutos cargando. Tú en la noche, tú te vas a cargar la benzina y probablemente, si es que el estanque no está roto, en la mañana te levantas y te aseguras que la benzina está ahí o el petróleo está ahí. A diferencia de la carga de combustible eléctrica, que probablemente vas a tener que esperar 4, 6, 8 o 12 horas dependiendo del tipo de carga que tienes. Entonces, desde el punto de vista de productividad, de competitividad, no te puedes dar el lujo también de fracasar en las pruebas, porque obviamente considera que el cargo mío, por ejemplo, el rol mío dentro de la organización y el símil mío en otras compañías es vendedor de ideas y vendedor de proyectos de este tipo dentro de nuestra organización. Pero el minero que está dentro de las operaciones sacando cobre todos los días y que se cataloga minero de pies a cabeza, él quiere que los equipos funcionen. Y si por una adopción temprana y además no al 100% bien madurada, la adopción, no la tecnología, y aquí eso es para entenderlo bien, yo hago que él cometa un error, probablemente cuando le voy a ofrecer una nueva prueba o un nuevo piloto, él lo va a pensar 2 veces, porque a él le va a estar afectando la producción, que es el core del negocio. Entonces ahí es crucial tener todos estos puntos abordados. Nosotros, para resumir, como compañía, la verdad que somos muy pro a todos estos temas. Estamos elaborando en este momento la hoja de ruta de electromovilidad a nivel de grupo, porque creemos que esto no es solamente sumar un par de buses, como lo estamos haciendo nosotros también, sino que detrás de esto hay un entendimiento y una lógica que va a ser un cambio de paradigma nunca antes visto, probablemente a nivel minero. Esto es casi cuando pasamos de no usar computadores a usar computadores, si lo viéramos como un cambio tecnológico, como un habilitador. Acá estamos hablando que el objetivo último, más allá de la electromovilidad, más allá del hidrógeno, el objetivo último es eliminar el diésel de las operaciones. Exactamente, eliminar el diésel de las operaciones. Ahora considera que no va a haber diésel en las operaciones, solo electricidad. Entonces imagínate ahora todos los resguardos que vamos a tener que tomar desde todos los puntos de vista para asegurar que ese combustible que nos mueve la operación va a estar disponible en el momento oportuno y en la forma que necesitamos. Necesitamos hacer análisis y redoblar las redes internas de infraestructura. Necesitamos las capacitaciones, las formaciones. Esto me parece interesante el tema de la edición de la minería para incorporar estas nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa con el gas, Sebastián? Y también, ¿cómo van a tomar dos temas? ¿Cómo se meten ustedes en el tema de la gran industria y también cómo toman el desafío de la incorporación, de que ahora los particulares podemos tener autos acá, transformar los autos, no sé si ya es factible, si solo fue el anuncio? Bueno, a ver, voy por parte. Se hablaba harto del hidrógeno, el combustible del futuro. Nosotros como industria también lo estamos mirando porque efectivamente se han hecho también experimentos interesantes de poder inyectar hidrógeno dentro de las redes de distribución de gas. Se han hecho algunas, pero lo vemos todavía como algo un poquito de largo plazo, cuando en el corto plazo tenemos, como les comentaba, la solución del gas natural como una alternativa y un complemento, diría, a la electromovilidad, y pensando también en reemplazar diésel. Claro, podemos ir reemplazando diésel y el gas natural hoy día es una alternativa que está disponible. Y aquí quiero poner algunas cifras también en contexto de la importancia del gas y lo que puede aportar. El inventario de emisiones, por ejemplo, a nivel de la región metropolitana, habla de un 23% de material particulado aportado por el sector transporte. El gas natural hoy día, con respecto al diésel, es más o menos un 50% por debajo. Ahora, los últimos estándares que ha sacado
gas natural, voy a hablar de la tecnología Near Zero de Cummins, que nosotros estamos trayendo un buque de prueba ahora, se anunció hace poco por la ministra. Estamos hablando que podemos reducir un 90% lo que exige la norma Euro 6 en NOx. Y voy a referir al NOx. El NOx es un precursor del material particulado y es hoy día explica un 60% del inventario de emisiones. O sea, del inventario de emisiones, el 60% del NOx se explica por el sector transporte, la región metropolitana. Por lo tanto, si nosotros podemos llegar a una solución 90% por debajo, tenemos algo para ofrecer hoy día en el muy corto plazo, pensando más allá también del cambio climático, en algo que nos afecta a nosotros como chilenos, que es la mortalidad y la morbilidad por los problemas de la contaminación. Que por mucho que hayamos establecido una norma estupenda, ¿no es cierto?, a la cual tenemos que confluir con el nuevo plan de descontaminación, todavía tenemos que trabajar para llegar a ella y superarla, porque los estándares hoy día de un país desarrollado como el que tenemos tienen que lograr y tienen que permitir que esto llegue a los estándares mínimos posibles aceptados mundialmente. Por lo tanto, hoy día tenemos no una transición de largo plazo, tenemos algo de corto plazo, una solución que la podemos poner a disposición. Sin embargo, como señalaba, hoy día tenemos la distorsión tributaria, ¿no es cierto?, y pareciera un sinsentido. O sea, estamos cobrándole más caro al que puede aportar más en materia de descontaminación en el corto plazo, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, por ejemplo, estamos proponiendo al Ministerio soluciones fiscalmente neutras que permitan, por ejemplo, reintegrar parte del impuesto específico que se paga por sobre el diésel. Eso es una solución. ¿Está considerado? Se está conversando. Se está conversando. Muchas gracias. Porque efectivamente, disonancia en las políticas públicas genera este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y lo otro es que tampoco hay un reconocimiento, por ejemplo, si no es los prospectos de base de licitación, se podría decir las condiciones esenciales, tampoco se están introduciendo grandes incentivos, pudiendo existir incentivos para poder reconocer esta mayor ganancia ambiental, que permitiría llegar a costos muy competitivos con el diésel, ¿no es cierto?, con la solución de gas. Entonces, yo quiero también llamar un poco a la razonabilidad de que existe esta tecnología, existen beneficios muy positivos que se pueden tangibilizar hoy en día. Esto amén de que la huella de carbono, por ejemplo, del gas natural, es la más baja de todos los combustibles fósiles, tomando los factores del IPCC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí tiene un sentido, digamos, en la línea de la descarbonización de la matriz que ha emprendido el gobierno. Y así también se reconoce en el plan 2050 el aporte de gas natural en todos estos sectores. Y ahí quisiera hacer también un doble clic, bien concreto también, sobre lo que pasa también con el desarrollo de la tecnología del gas natural. Como esto es un servicio público, en general distribuimos el gas por redes, ¿de acuerdo? Cualquier desarrollo o impulso de promover el gas natural solo va a permitir extender redes. Cuando tú extiendes redes también accedes a poblaciones nuevas, así como en algún momento dado con la entrada del gas natural argentino, la contratación de la industria, por ejemplo, permitió desarrollar toda la base de redes terciarias que pudieran beneficiar a las poblaciones cercanas. Entonces el rol de servicio público también termina beneficiando de manera, por externalidades positivas, me refiero, a poblaciones que probablemente no habrían llegado gracias por no haber tenido estos polos, ¿de acuerdo? Y, naturalmente, esas poblaciones hoy día tendrían leña, podrían tener combustibles como el gas licuado, que se transporta por camiones para poder llevarlos hasta allá, cuando la solución de soterramiento de redes también genera una huella de carbono positiva, ¿de acuerdo? Evitamos todos los camiones, evitamos el transporte de combustible dentro de la ciudad. Entonces, tiene un sentido razonable pensar de que el rol del gas natural, unido también a su rol de servicio público, implique un beneficio también para la población, en términos también de cumplir, lograr el desarrollo y cumplir nuestras metas tan exigentes de carbono neutral. Un punto adicional también que les quería comentar es que también tenemos una iniciativa muy importante aquí, que es la Farfana. La Farfana, nosotros lo que hicimos fue transformar el biogás de residuos, ¿no es cierto?, que puede venir de residuos de rellenos sanitarios como también de plantas de tratamiento, como el paralelo de hidrógeno. Biogás, uno le extrae el CO2, el dióxido de carbono, y uno tiene gas natural de origen renovable, de calidad de gas natural, inyectado a la red. ¿Es el futuro? ¿Es lejano? Está aquí. Existe. Lo tenemos, lo podemos ver y existe. Ahora, ¿es replicable? 100% replicable. Y vámonos a regiones. Se habla también de la posibilidad de hacer proyectos en regiones. Puerto Montt, Puerto Vara, Osorno, ciudades donde hay, por ejemplo, redes de gas natural. Si el día de mañana se promueven políticas que incentiven, por ejemplo, la producción de biogás, la limpieza del biogás, también vamos a tener combustible renovable. Como para ir cerrando también en esta materia,
la medida de la apertura de los vehículos particulares, nosotros la celebramos no solamente desde el punto de vista que es una medida para poder evitar esta barrera que sabemos el parque de taxi no se espera de orden de 40.000 vehículos en el metropolitano, ahora se va a ampliar radicalmente. Pero la mejor noticia yo creo que es para los usuarios, porque en la práctica lo que se va a lograr es que no solamente Santiago, que tiene una masa crítica, que se ha podido desarrollar en ese ahora pequeñas ciudades, con un mercado mucho más amplio, puedan también justificar en estación para el operador, para la distribuidora que esté ahí. Por lo tanto, mejor acceso a competitividad, más competencia, así como para la gasolina, el diésel. Vamos también a permitir que los usuarios puedan acceder al gas, no solamente al gas natural, el licuado. Esta medida beneficia también el gas licuado. Por lo tanto, es una buena noticia en todos los sentidos. Y también muy buena noticia en el sentido de que le pone también un límite de la dieselización del parque, porque esto también hay que ponerlo en perspectiva. La gente se lo olvida, pero en el año 2000 la dieselización del parque era de un dígito porcentual, un 6-7%, hoy día está en el 24%. Por lo tanto, seguimos pensando en ideas muy largas, muy bonitas. Yo creo que el hidrógeno hay que trabajar, la electromovilidad bienvenida, pero se sigue dieselizando el parque. Y todas estas medidas, como la apertura particular, no va a permitir de que el usuario que iba a elegir bajar su cuenta con diésel, ahora va a optar por gas natural, por el consecuente gas natural o gas licuado, más económico. O sea, la práctica uno podría llegar con la gasolina, reducir, más o menos la región metropolitana cerca del 85% ahorro. Por lo tanto, frente a la alternativa del diésel, que más o menos podría llegar a ser similar, va a optar por gas natural, porque además queda con 2 tanques de combustible, no uno. Por lo tanto, aumenta su autonomía. Tiene un poco espacio en el maletero probablemente, pero sí tiene otra ventaja. Por lo tanto, más competitividad país, menores emisiones, y como les señalaba, una energía que está acá, que está presente. Por lo tanto, ¿qué más comentar? Esperando poder hacer una aporte también para este gran desafío que tenemos todo el conjunto aquí. En ciudades que Amsterdam va a prohibir los vehículos a gasolina a partir de 2030. Eduardo, ¿qué habría que hacer para que llegamos a cosas a largo plazo, pero la urgencia y el tema verde que la agenda pública es ahora? Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder aspirar a realmente transformar el transporte, a dejar un poco el lado, se hablar del diésel verde, yo no sé qué tan verde en comparación con otra Bueno, efectivamente hay una serie de medidas más de política que pueden tener impactos en el corto plazo. Pensemos en el transporte de carga interurbano, y ahí tenemos un tema pendiente desde años, de décadas, que tiene que ver con la partición modal entre el transporte ferroviario y el transporte por camiones. Y eso está severamente afectado por estas rebajas tributarias al diésel, pero también por lo que mencionaba sobre los silos en la planificación de la inversión. No hay una visión multimodal para planificar la inversión en el sector público. Y eso tiene que ver con economía política de proceso complejo, pero son low hanging fruit, son esquemas que fácilmente pueden tener un impacto enorme. Ya les señalé las emisiones de un ferrocarril diésel comparado con un camión es 5-1, más bajo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso, yo no veo ningún plan para abordar lo obvio, lo inmediato que se puede resolver. Incluso veo con preocupación que iniciativas que estaban siendo empujadas, por ejemplo, más desde el Ministerio de Transporte, como era en la zona de Mayoco un gran terminal de carga multimodal, donde vienen todos los vehículos y dejan ahí sus contenedores arriba del ferrocarril y se va hasta San Antonio, al Outerport, al megapuerto que viene, y con una inversión de apenas 150 millones de dólares, solo 150 millones de dólares, tú puedes movilizar 1,5 millones de teus y sacar cualquier cantidad de camiones de la carretera, reducir la congestión y los accidentes, la gente que va a la playa, etc. ¿Qué se desechó eso?
No se desechó, pero el Ministerio de Obras Públicas tomó proyectos para el área, el ámbito de concesiones, que le ponen una cuña tremenda a ese proyecto. Porque el tren a Valparaíso, además de hacerlo rentable, le mete un ramal que usa la vía y que hace inviable el otro proyecto. Entonces está todo parado. Entonces la gente que está trabajando en el gran proyecto de carga de la zona central de Chile, que es este megapuerto que va a llegar primero a 4 millones de teus y después a 6 millones de teus, lo obvio es que todos los retail tengan en la zona sur de Santiago un lugar para llevar su contenedor y sacarlo por ferrocarril. Eso está parado. Eso se planteó, me acuerdo, en el Consejo Nacional de Innovación en el año 2008. Hicimos un estudio y se planteó esto. Lo tomó el Ministerio de Transporte, lo tomó Ferrocarriles, lo tomó el puerto. Y el MOP ahora se va por otro lado. ¿Me entiende? Entonces hay como una cosa por la infraestructura, los ministros de Obras Públicas, por la infraestructura, versus mirar el uso, los impactos, los costos, las externalidades. El año 91 planteamos por primera vez la tarificación vial. El año 91. ¿Qué hacer? Tarificación vial, por supuesto. La tarificación vial de las zonas congestionadas es la solución más rápida para promover el transporte público en las ciudades. Cada persona que se baja del auto y se sube a un bus, diésel, gas natural, lo que sea, te rebajas 4 veces las emisiones de CO2. Y la congestión, y aumenta la eficiencia en la ciudad. ¿Por qué en Valparaíso, hablamos de las regiones, estamos pensando ya vamos a meter buses eléctricos y no hay integración tarifaria? Lo que genera más valor y mayor eficiencia es la integración tarifaria. ¿Por qué no es prioridad? ¿Por qué no en el Metrotren de Biobío no hay integración tarifaria? Partamos por ese tipo de cosas que tienen un enorme impacto en cambiar partición modal. Y eso tiene un efecto de contaminación local enorme, de reducción de las muertes por temas de contaminación, de reducción de los costos de salud, de la eficiencia y aumento de la productividad en las ciudades, que es un tema clave. Y bienvenido a todas las tecnologías, pero estoy con Diego, que las tecnologías no es comprar buses, son cambios mayúsculos, sistémicos, son innovaciones sistémicas. Los economistas sabemos que hay fallas de coordinación. Un privado solo, por muy grande que sea la empresa minera, no lo va a poder resolver. Los riesgos son muy altos. Incluso hay fallas de coordinación globales. Acaba de pasar en este tema del hidrógeno de electrolizadores de 3 megas a 10 megas. Y hay 2 o 3 empresas compitiendo en esto. Uno, NEL en Noruega, los canadienses, los japoneses. Nosotros deberíamos usar, por ejemplo, estas platas del centro tecnológico y armar un gran centro de hidrógeno, no para hacer investigación, para pilotear, para resolver los temas operacionales. Ni siquiera es investigación, es desarrollo tecnológico. Está en la última fase, de TLR7 para arriba. Entonces, mi temor es que esto se plantee como un tema de investigación. No, los que están gastando las platas grandes de investigación son los países desarrollados. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar soluciones que se apliquen a nuestros problemas y pilotear. ¿De dónde hay que impulsarlo? Corfo es la institución que venía impulsando esto. Corfo impulsó, pero hoy día perdió fuerza. Es sistémico. El ministerio, a ver, esto, si hablamos del hidrógeno, los japoneses hablan de una estrategia nacional donde tienen una serie de elementos, no voy a alcanzar acá a mostrarles, pero que abordan todos los temas, desde la seguridad, la educación, la capacitación, los servicios, los estándares, todo eso. Eso lo tiene que abordar, yo me imagino que el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía debería tomar esto y coordinarlo con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía. Debería asegurarse, por ejemplo, que estas platas, que cuesta mucho poner plata para poder pilotear, se destinen
efectivamente a resolver la incertidumbre, bajar los riesgos, probar todos los electrolizadores, hacer amoníaco. Si ustedes me preguntan a mí, el primer uso que va a venir de hidrógeno en Chile va a ser explosivos, con nitrato de amonio que se va a producir a través de hidrógeno solar. Esa es la primera oportunidad que tenemos para generar una cierta escala. Después el segundo, porque hay que generar masa crítica de demanda, el segundo son los grandes camiones de la minería, sí, con un esquema de transición dual, porque irnos a fuel cell no es viable, operacionalmente no te va a funcionar Diego en la mina, ¿ah? Tú lo sabes. Por lo tanto hay que usar ese camión, por eso que nos jugamos. ¿Por qué? Porque de ahí, si eso funciona, en un plazo de 15 años las minas cambian su vehículo, estamos hablando de 3-4 gigas de generación eléctrica que se van a requerir. Estamos hablando de reducir un 8%, 7% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero estamos hablando también de productividad. Pero estos cambios son sistémicos, requieren abordar. Ahora, ¿cuál es la gracia de la minería? Es distinto que hacerlo en una ciudad. Porque tú a la mina entras por un punto, la diferencia entre el eléctrico y el fuel cell, o el eléctrico y el dual, es que tú cargas en 5 minutos, en vez de 12 horas. Un camión de esas características demoras 12 horas. Acá demoras 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Obviamente se está trabajando en acelerar la velocidad de cargado, pero estamos hablando de minutos versus horas. Y cuando tú tienes un camión de 60 toneladas long haul, tú quieres usarlo 24/7 en la carretera en transporte, porque el costo de capital es muy alto. Si es eléctrico, no tienes cómo. En cambio, si es fuel cell, sí puedes hacerlo. Si es dual, con mayor razón. Entonces yo veo con mucho entusiasmo que se está trabajando en el tema dual en camiones de la minería, en camiones long haul, camiones de transporte de carga, que se está trabajando inicialmente, empezando a ver, en barcos, porque una de nuestras trazas de carbono es la asistencia a los mercados. Entonces, si podemos tener barcos con hidrógeno, no solo fuel cell, que solo para pequeños barcos, sino para grandes barcos, es un enorme tema. Barcos pesqueros, nosotros podríamos cambiar toda la flota pesquera de Chile, Ecuador, Perú. La aviación está avanzando. Lo que pasa es que uno a partir de hidrógeno toma CO2 y puede generar metanol y otro tipo de combustible. Y esa es la línea, son los syngases que junto con hidrógeno pueden generar ahí opciones. También se está trabajando, pero no perdamos de vista dónde está el 80-20, no el 80-20, el 95-5. El 95-5 está en los autos, una parte con diésel, y en los camiones, en la carretera. Y esos son los temas que hay que abordar, con incentivos microeconómicos bien puestos, y atreverse a hacer las políticas que dicen nuestros mensajes, y en segundo lugar, avanzar con una visión de transformación sistémica, donde hay que colaborar. Nos juega en contra la falta de capital social, la desconfianza, la visión que el Estado es laissez-faire. No, aquí el Estado, lo han dicho la gente que ha venido de la Agencia Internacional de Energía, si el Estado no se compromete con estos cambios que son sistémicos, no va a ocurrir, porque el riesgo para cualquier compañía individual es muy grande. Bueno, ya tenemos que cerrar, así que ya temas abiertos, ¿ah? ¿Cómo se puede todo eso? Lo que desafío. Muchas gracias a ustedes por su participación, muy corto, en este tercer encuentro, y ya nos estamos invitados para el 11 de noviembre, cuando será el turno de hablar de una mejor gestión de los residuos, economía circular para incluir las emisiones.